Bien, por acá está la clase que correspondía al día viernes. Las disculpas del caso por colocarla hasta este día, pero por ahí también van a tener suficiente tiempo para hacer la tarea. La clase anterior, pues íbamos a hablar un poquito del presupuesto de ventas. Por ahí tenemos un archivo donde está un poco de teoría. No me voy a meter mucho con eso, pues yo les he dicho que la parte práctica es la parte que más a mí me interesa. Entonces, este video va a ser bien corto, solamente voy a tocar un poquito de la parte teórica de esta parte y más que todo es para la tarea el video, para que no nos vayamos a confundir con la tarea. Por ahí entonces tenemos el archivo y simplemente habla un poquito del presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas no importa el tamaño de nuestra empresa, no importa la magnitud de esta, siempre es bueno construirlo. De algo nos va a servir, o mejor dicho, de mucho nos va a servir. El presupuesto de venta es un documento numérico que muchas veces va a dar paso a otros documentos, es decir, documentos externos, pero van a tener mucha relación con mi presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas nos sirve para algunas cuestiones. Dice, evita gastos innecesarios y te permite calcular con exactitud las inversiones. Yo debo de tener controlado los ingresos y egresos. Yo no puedo estar gastando más de lo que ingresa a mi persona o a mi empresa. Entonces me va a servir en cualquier momento para tener controlado esta parte. Nos va a servir también para regular toda la actividad de nuestra empresa. Para ver, dice, qué se tiene que hacer, en dónde y cuándo, para tomar decisiones. Para tomar las decisiones me va a servir un presupuesto de ventas. ¿Qué elementos componen un presupuesto de venta? Acá tenemos algunos elementos. Dice que el primero es la periodicidad. Está realizado para cierta cantidad de tiempo. El periodo nosotros lo decidimos. Un pronóstico de ventas, tener conocimiento del mercado y la administración, ejecución y vigilancia del mismo para que éste se cumpla. Quiero llegar a esto. ¿Cómo hacer un presupuesto de ventas? El hacer un presupuesto de ventas tiene 6 elementos. El primero es evaluar las ventas del sector y la participación de mi negocio, es decir, del mercado, qué tanto porcentaje estoy cubriendo con mi negocio. El segundo dice realizar un pronóstico de ventas por cierto tiempo, que es precisamente la tarea que ustedes tienen asignada. Medir las capacidades y establecer ingresos y egresos. Lo que mencionaba hace un momento. Yo necesito establecer o tener un control de mis ingresos y egresos. Nos vamos a quedar hasta ahí con esas tres partes y vamos a ver la parte práctica de estas. Vamos a quedarnos ahí, repito, la parte 4, 5 y 6 no la vamos a tocar todavía. Más que todo me interesa explicar lo de la tarea para que no vayan a haber confusiones al momento de que ustedes la estén haciendo. Vámonos a la parte número 1, evaluar las ventas del sector y la participación de mi negocio, es decir, ver qué porcentaje de este mercado yo estoy cubriendo como empresa. Para medir el nivel de participación de mi empresa existen dos maneras de hacerlo. Según las unidades que vendo, según la cantidad, o según los ingresos por venta que yo estoy realizando en X periodo. Hay unas fórmulas, por ejemplo, para las unidades, es decir, para calcular mi nivel de participación según las unidades, yo sigo la siguiente función o la siguiente fórmula. El nivel de participación es igual al total de unidades vendidas por mi empresa o por mi persona multiplicado por 100, todo esto dividido entre el total de unidades vendidas por el mercado. Este dato no siempre va a ser 100% real.
Pues yo como empresa conozco el total de unidades vendidas por mi persona o por mi empresa. Pero ¿cómo conocer el total de unidades vendidas por el mercado? Aunque yo haga un estudio de mercado muy exhaustivo para conocer este número, probablemente no sea 100% real. Entonces probablemente al final obtenga un dato aproximado, no 100% real, repito. Y entonces por acá tengo un ejemplo y dice, mi empresa vende 3.000 camisas en X periodo, mientras que el total del mercado, llamémosle competencia, es de $15.000. Con esos datos yo los meto a la función o a la fórmula y obtengo un número que es igual a 20. Entonces yo puedo determinar que yo estoy cubriendo el 20% del mercado. Esa sería la conclusión. Mi nivel de participación en el mercado es del 20%. Simplemente es una fórmula. Hay que sustituir datos y tenemos el nivel de participación de mi empresa. ¿Cuál es la otra manera de conocer el nivel de participación? Es el ingreso económico. El nivel de participación va a ser igual al total de ingreso de ventas de mi empresa, todo esto multiplicado por 100. El resultado de este dividido entre el total de ingreso de venta del mercado. Acá vuelve a suceder lo mismo. Está un poco complicado conocer el total de ingreso de venta de mi competencia. Tal vez, repito, haciendo un estudio exhaustivo de esto, puedo obtener un dato muy próximo, tal vez no real, pero me puede servir. Tenemos el mismo ejemplo, solo que ahora dice, siempre tenemos una cantidad de camisas que es igual a 3.000, pero le hemos asignado un valor. Cada valor de esta es de $10, mientras que el total de venta del mercado o la competencia es de $15 a un valor de 9.50. Ahora la fórmula me dice que debo de multiplicar el total vendido, es decir, las 3.000 camisas por los $10 que cuestan, por los 100 por 100, que ya me lo da la función, dividido todo esto entre el total de la venta de la competencia. Si ellos venden 15.000 camisas a 9.50, pues eso me daría a mí el total. Al final yo obtengo, resolviendo todo esto, que me da un número 21. Entonces ahora el nivel de participación de mi empresa es del 21%. Utilizando esas fórmulas, yo puedo obtener el nivel de participación de mi empresa. Tal vez no en un 100%, pero por lo menos puedo tener un aproximado del nivel de participación. Eso es el elemento número 1 de cómo realizar o cómo comenzar a realizar mi presupuesto de ventas. Número 2, y esta es la parte de la tarea. La número 2 es realizar un pronóstico de venta por cierto periodo. El pronóstico de ventas no es más que una proyección técnica de la demanda, es decir, lo que yo espero o lo que yo esperaría, mejor dicho, lo que yo esperaría vender al finalizar el periodo. Voy a detenerme acá con la tarea de una vez, voy a detenerme un poco. Existen varios métodos para realizar pronósticos de venta. En clase yo no los puedo dar todos por el tiempo, es muy poco tiempo y prácticamente se consume el tiempo hablando y haciendo otras cosas. Entonces lo he colocado como una tarea, que ustedes se den la tarea de crear el pronóstico de ventas, leer un poquito sobre el pronóstico de ventas y conocer algún método o algunos métodos, y a partir de ahí ustedes eligen un método y crean el pronóstico de ventas. Van a tener que tomar en cuenta algunas cosas, o a lo mejor lo van a leer en la investigación. Se dice que lo ideal es tomar 5 periodos, no menos, no más, para que sea un poco exacto el dato. No tomar más
de preferencia de 5 periodos para obtener el pronóstico de ventas del siguiente. Entonces, tener en cuenta eso. Lo vamos a hacer en Excel. Me voy a mover un poquito hacia abajo acá. Lo voy a leer la tarea tal cual está en el archivo. Y dice, crear un ejemplo de pronóstico de ventas utilizando Microsoft Excel. Las personas que tengan computadora deberán subir el archivo, es decir, el archivo de Excel. ¿Qué pasa con las personas que no tengan computadora? Las personas que no tengan computadora lo harán en su cuaderno y acá hay un dato, dice las columnas calculadas en al menos una fila deberá escribir la función con la cual se obtuvo el dato. ¿A qué se está refiriendo esa indicación con respecto a la tarea? El pronóstico de ventas es una tabla numérica. Hay columnas que van a ser calculadas. Entonces yo voy a tener que utilizar una función para calcular esa columna. Los que lo hagan en Excel no van a tener absolutamente ningún problema. Voy a hacer un pequeño ejemplo de una columna calculada que nada tiene que ver con la tarea. Repito, nada tiene que ver con la tarea este ejemplo. Solo es para que tengan una idea. Digamos que yo acá tengo productos. Cada producto tiene un precio. Yo fui al mercado y compré cierta cantidad de cada producto. Compré 10 tomates, compré 15 cebollas. ¿Cuánto es el total que yo debería entonces cancelar? Yo sé que si compré 10 tomates y cada una vale una cora, pues yo voy a pagar 2.50. Pero yo quiero calcular ese dato utilizando función. A mí nada me costaría escribir 2.50, pero voy a utilizar funciones. En el módulo vamos a utilizar mucho la herramienta funciones. Por eso, desde ya les adelanto también que esta semana vamos a hacer un paréntesis y vamos a dar el tema de funciones. Por si no lo conocen o si no se recuerdan o no lo vieron en año anterior. Entonces, repito, el día viernes de la clase que nos corresponde, vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver funciones. Entonces digo que quiero calcular el total a pagar. ¿Cómo lo hago? Igual cantidad por precio. Cantidad igual cantidad por precio. Y esto me va a generar a mí cuánto voy a pagar por los 10 tomates, cuánto voy a pagar por las 15 cebollas, y esto me va a determinar cuánto voy a pagar en total de la compra. A esto se refiere la tarea cuando dice columnas calculadas. Es decir, como esto va a ser una tabla, el pronóstico de venta va a ser una tabla, y usted va a tener esta tabla en el cuaderno. Ojo, el ejemplo que estoy desarrollando no tiene nada que ver con el pronóstico de venta. Simplemente me estoy enfocando en las funciones, en el uso de las funciones. Entonces, como esta tabla usted la va a tener en su cuaderno, yo quiero saber cómo sacó este dato de 2.5. Los de Excel no hay problema, porque cuando venga el archivo de Excel yo lo abra, yo doy doble clic acá y digo, él determinó esa celda o el contenido de esa celda multiplicando a 1 por C1. Pero el que ven en el cuaderno, ¿cómo voy a saber yo de dónde se sacó ese dato? Entonces usted hace lo siguiente en su cuaderno. Agarra un lápiz o un lapicero, saca una flechita de la primera fila de la columna y me pone por ahí en un ladito que ese dato se obtuvo de multiplicar a 1, o le pone el signo igual de un solo, que usted hizo en su mente, digamos, a 1 por C1. Entonces yo voy a entender perfectamente que usted lo que quiso fue, si tuviese una computadora enfrente,
agarrar esas dos celdas y multiplicarlas para obtener ese 2.5. ¿Va a hacer eso de esta línea, fila por fila? No, basta con que una me la señale cómo obtuvo este dato y nada más. Entonces a eso se refiere cuando la tarea menciona al final del archivo las columnas calculadas. En al menos una fila deberá escribir la función con la cual se obtuvo el dato. Entonces, a eso se está refiriendo esa indicación. Eso es solamente para las personas que lo harán en su cuaderno. Los de Excel, repito, no tienen ningún problema porque si yo hago doble clic acá, ahí está la función. Eso es con respecto a la tarea. Otro elemento que compone el proceso de hacer un presupuesto de ventas es establecer los ingresos y egresos. Decía, el presupuesto de venta va a dar cabida a muchos otros documentos que separados, pero tendrán su relación. En este apartado dice, es necesario determinar gastos e ingresos de cada uno de los rubros de la empresa, proveedores, marketing, salarios, entre otros. Es decir, cualquier cosa que sea entrada y salida de dinero, hay que llevar un registro. Cuánto paga a proveedores, en publicidad, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, también es necesario contar con algún documento que me tenga a mí guardados esos datos, que me sirva de parámetro en algún momento. Tenía un archivo, no lo encuentro. Tenía un archivo por acá, no lo encuentro. Regáleme un segundo, déjenme ver si lo encuentro. Que podría servirnos de modelo para poder guardar o llevar registro de los ingresos y egresos. Por acá está, ya lo encontré. Este es un documento que me pudiese servir a mí para llevar ingresos y egresos. Si nos fijamos, es un archivo de Excel. Tiene algunas hojas. Tengo esta hoja donde llevo anotado todo lo que gasto y todo lo que ingresa. Vean, aquí tengo enero. Esto es lo que me ingresó. Tengo egresos. Voy anotando cualquier cuestión que ingrese o egrese en cuestión económica. Pero a mí esto de verdad no me puede servir de mucho. Ver todo este gran montón de números. Ojo, tengo solo enero. Si yo coloco hasta diciembre, no sé hasta dónde llegaría todo esto. Sería un montón de números, números y números, que probablemente no nos serviría de mucho ese gran montón de números verlos ahí. Pero Excel lo que nos hace es facilitarnos un poco el trabajo. Entonces, en esta otra hojita está un consolidado. Es decir, yo tengo mis ingresos y egresos ordenados por mes. Este dato que está acá y este dato que está por acá simplemente son sumatorias de todos estos datos. Por eso decía al inicio de la clase, las funciones son una herramienta que vamos a utilizar mucho. Por ende, vamos a hacer un pequeño paréntesis la clase del viernes para explicar un poco de funciones. Entonces por acá yo tengo un pequeño consolidado que es simplemente la sumatoria de ingresos del enero y egresos de enero y así sucesivamente yo pudiese tener hasta diciembre. ¿Para qué me va a servir a mí ese consolidado? Bueno, primero para ver si tengo números rojos o no con respecto de un mes a otro. Vean, aquí hay una función. Este número se ha obtenido a través de una función. Si no, véalo acá arriba usted mismo. Esta es la función. Este número que está acá también es una función. Si nos fijamos, todos son calculados en base a funciones. Estos números ya me dicen muchas cosas y me sirven más, los puedo visualizar de mejor manera que estar viendo todo esto. Pero si de repente hago un pequeño gráfico, me sirve aún más. Vean, verde son para mí los ingresos y azul para mí son los egresos. Si yo veo este pequeño dato, puedo deducir que yo tengo más ingresos que egresos. Entonces,
no es tanto el documento en sí ahorita, no es tanto ver este modelo de ingresos y egresos, sino más bien ver la importancia que tienen las funciones o va a tener o la importancia que va a tener las funciones en este módulo. Las vamos a utilizar de verdad mucho, pero mucho. Entonces vamos a dar una pequeña clase de eso. Yo me quedo hasta acá. La idea de esta clase era más que todo explicar la tarea con ustedes, porque no se las di en vivo la clase. Entonces, de algo espero que les sirva la explicación con respecto a la tarea para que no vaya a haber mucha confusión. Si la tarea por A o B razón no puede hacerla, porque digamos que las funciones no la ha visto, no se acuerda, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dar un pequeño más espacio de la fecha que se ha dado, pero yo creería que no hay problema. Le voy a recomendar que lea un poquito sobre el pronóstico de ventas. En la información que lea probablemente le explique también cómo hacer un pronóstico. De verdad es un proceso bastante sencillo que yo me atrevería a decir que 20 minutos, 25 minutos basta para hacerlo. Repito, hay muchos métodos o hay varios métodos. Usted decide con qué método hacerlo. Usted se inventa un problema y resuelve ese problema utilizando algunas funciones de Excel para pronosticar un periodo. Entonces yo me quedo hasta acá y nos escuchamos el día viernes en clase.